Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El personaje que vamos a tratar hoy en el coloquio y en la breve filmación que vendrá a continuación es uno de los más controvertidos de la historia. Hay un verso de un poeta ruso, Alexis Tolstoy, que dice: «Tú, brillante sol de las naciones, sol de nuestra era nunca apagado, que superas al astro del día, puesto que éste carece de tu sapiencia». Un hombre que mereció estos versos en un momento de un culto a la personalidad difícil de comprender, muy difícil hoy en día, que se llamó José Stalin, que agrupó quizá en su mano uno de los mayores poderes que hombre alguno haya tenido en las riendas, en las manos, en esta tierra. Un hombre controvertido, discutible, un hombre sobre el que se habrán escrito las mayores palabras de odio o las mayores palabras de incienso, como estos versos que les hemos leído. José Stalin va a ser la figura que pase en este coloquio de esta noche en Tribuna de la Historia. Contamos con ilustres invitados que nos van a aportar un testimonio de primera mano. Son el señor Artur London. El señor London fue viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno checo, y si hay una víctima viviente de la represión a que sometió Stalin a tantos y tantos dirigentes, a tantos y tantos pueblos de la tierra, puede ser el señor London. Ahí está esa película, siquiera nosotros la hayamos visto tan mutilada, que se llama La Confesión y que es un firme testimonio. Don Félix Dausà es escritor, especialista en historia soviética y en una rama muy especial como es la astronáutica soviética, donde es una verdadera autoridad. Tiene un libro publicado que se titula El terror staliniano en la España republicana, una obra que puede aportar más datos y más conocimiento sobre cómo la figura de Stalin repercutió en nuestro país. Don Fernando Claudín, que es escritor marxista, dentro de muy pocas fechas aparecerá uno de sus últimos libros, La oposición en los países del Este. También nos puede dar testimonios inestimables, y este mismo libro probablemente sea una colección magnífica de esto que está tan en el día de la oposición, allá donde todo es el muro del silencio. Vamos a contar también con la filmación, la presencia de alguna manera en película de los historiadores señores Adam Ulan, historiador americano, el señor François Feytaud, historiador húngaro que, como saben ustedes, está afincado en Francia, y el señor Mandel, secretario, por lo tanto máxima autoridad de la Cuarta Internacional Trotskista. Hay un asiento vacío a mi izquierda. Este asiento tenía que ocuparlo un personaje muy controvertido, don Enrique Lister. Sin embargo, los señores London y Claudín, por razones que nosotros estimamos absolutamente personales, no desean coincidir en el programa con él. Nosotros respetamos perfectamente estos deseos, porque Tribuna de la Historia es una tribuna libre a cualquier ideología. Hechas las presentaciones, vamos a comenzar, como siempre, con las imágenes que nos pueden dar un conocimiento general de lo que ha sido la figura de Stalin. Josif Vissarionovich Yugasvili, cuarto hijo de un zapatero de Gori y seminarista del seminario de Tbilisi en los últimos años del siglo XIX, había de encarnar junto a Lenin, y quizás en mayor medida que todos los demás, la tragedia rusa de nuestra centuria según unos, o su grandeza según otros, porque Yugasvili, llamado Stalin, no solo vivió, sino que se identificó con la historia política de Rusia entre 1924 y 1953. Se había hecho político y activista en los días de la Revolución, desde su misma estancia en el seminario, del que fue expulsado en 1899 por militar en el Partido Socialista Georgiano. Fue miembro del Partido Socialdemócrata ruso, y cuando este se rompió, separando la moderación de los mencheviques del radicalismo de los bolcheviques, ingresó en este último grupo. Su presencia en él lo uniría desde los primeros años del siglo XX a la personalidad y a la carrera política de Lenin. Participa en la Revolución de 1905 y en la cadena de sublevaciones de los últimos lustros del imperio de los zares, y en 1911 pasa a formar parte del Comité Central del Partido Bolchevique después de haberse evadido del gobierno de Vologda, donde había sido confinado. Comienza así su proyección hacia la máxima jerarquía de la futura Rusia soviética. Luchador infatigable, organizador incansable de rebeldías y de movimientos propagandísticos, incluido en estos el periódico Pravda, de esos años inmediatamente anteriores a la Revolución de 1917, data su apodo Stalin, acero en ruso, con el que él mismo quiso significar lo que venía siendo y había de ser su actitud ante la vida y la política. El encumbramiento de Stalin a la jefatura del Estado soviético no es sino la salida de la crisis política que abre la muerte de Lenin en 1924, y se halla estrechamente unido a uno de los capítulos más conocidos de la historia política rusa de los años inmediatamente anteriores: el enfrentamiento entre Stalin y Trotsky.
Aún se debaten los motivos del enfrentamiento. Para unos, fueron principalmente cuestiones de ambición personal que se plasmaron al principio en el modo distinto de concebir la mera táctica militar que había de desarrollar el Ejército Rojo en la Guerra Civil y que enseguida hubieron de apuntar a la cuestión de la sucesión de Lenin. Según este criterio, Trotsky solo habría elaborado su teoría política de la revolución permanente después de su exilio y como mera consecuencia de la necesidad de marcar diferencias respecto a Stalin. Este, de todas formas, fue secretario general del partido desde el Congreso de 1921 y no tuvo especial dificultad para hacerse con la jefatura del Estado 3 años después. Los primeros de su gobierno han dejado el recuerdo de la edificación del totalitarismo soviético. Algunos historiadores insisten en que el bolchevismo era ya naturalmente totalitario y burocrático desde su nacimiento, antes incluso del triunfo de 1917, y otros afirman que en realidad estalinismo y bolchevismo fueron prolongaciones de la burocracia y del autoritarismo de los zares. En todo caso, las purgas de los enemigos políticos de Stalin, la sustitución de la NEP, la nueva política económica de Lenin, por una rígida planificación económica, la desculaquización del campo ruso, sustituyendo todo tipo de propiedad privada por el colectivismo del Koljós, se recuerdan aún hoy como símbolos iniciales de un régimen dictatorial que algunos estudiosos consideran simplemente una versión más del mismo empeño totalitario que tuvieron Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Paradójicamente, la llegada de este al poder con su carga antidemocrática y anticomunista al mismo tiempo facilitaría la definición de la situación internacional de Rusia en los años siguientes. Ante el enemigo común, Rusia fue aceptada en la Sociedad de Naciones en 1934 y Stalin consiguió el acercamiento a Gran Bretaña y Francia y a la larga su participación junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. A su muerte, en 1953, se inicia el proceso de desestalinización que encarna Nikita Khrushchev y que simboliza la retirada del cuerpo de Stalin del mausoleo de Lenin en 1961. En cierto modo, el régimen soviético dejaba subsistir así la duda sobre la connaturalidad entre totalitarismo y bolchevismo, porque el culto a la personalidad con el que se quería acabar afectaba al cuerpo de Stalin, pero respetaba el de Lenin. Quizás sobre todas las demás cosas, fue este su principal legado para cuantos intentasen comprender el sentido de la historia soviética. La duda sobre si Stalin fue un paréntesis en la revolución o una fase necesaria para la desestabilización del régimen. La duda sobre si fue, en definitiva, revolución o contrarrevolución. Vamos a conocer, antes de entrar en el coloquio, las opiniones sobre la figura de Stalin, muy condensadas naturalmente, de los señores Ulan, Feito y Mandel. Profesor Ulan, ¿cómo ve usted el papel de Stalin en la historia? Muy importante. Él creó la Unión Soviética de hoy, cambió por completo el panorama de las relaciones internacionales, cambió el movimiento comunista internacional en relación a lo que había sido bajo el gobierno de Lenin. En otras palabras, independientemente de lo que uno opine de Stalin o de lo desafortunado que fue su papel en la historia, él es, sin ninguna duda, uno de los artífices del siglo XX y del mundo de hoy. Je crois que Staline est une des personnalités de l'histoire mondiale qu'il est le plus difficile de définir à cause de ses contradictions fantastiques. Creo que Stalin es una de las personalidades de la historia mundial más difíciles de definir a causa de sus fantásticas contradicciones. Fue uno de los más grandes criminales de la historia y uno de los más grandes hombres de Estado. Era comunista. Fue él incluso el que forjó el nombre de marxismo-leninismo. Era un ideólogo y al mismo tiempo un hombre pragmático, un realista, un real político, como dicen los alemanes. Fue a la vez audaz y prudente. Hay decenas de millones de hombres soviéticos a los que causó la perdición. Y al mismo tiempo fue él el que hizo de la Unión Soviética, con su voluntad de hierro, una de las grandes potencias mundiales. Un estado militar e industrial muy importante. Une des grandes puissances mondiales, un état militaire, industriel
extrêmement importante. Llegó al poder cuando Rusia era un país débil, política y militarmente, y cuando todavía existía algo que yo no llamaría democracia, pero sí una relativa libertad dentro del Partido Comunista. Él cambió todo eso. Rusia surge al final de la Segunda Guerra Mundial como una de las dos superpotencias, porque Stalin no escatimó sacrificios en vidas humanas para industrializar rápidamente el país y convertirlo en una gran potencia militar. Y tampoco ahorró sacrificios humanos para consolidar su propia dictadura, así como su influencia sobre los partidos comunistas del mundo. En ese aspecto, el panorama cambió mucho en comparación con la etapa de Lenin. Todos los partidos comunistas se sometieron completamente a la dominación soviética, bajo la que no habían estado antes de la dictadura de Stalin. Rusia, debido a tremendos sacrificios humanos y persecuciones, así como al dinamismo impartido por Stalin al proceso político e industrial, se convirtió en la segunda potencia industrial y militar del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. Je veux surtout souligner l'importance de cet homme sur le plan de la politique internacional. Quiero subrayar sobre todo la importancia de este hombre en el plano de la política internacional. Se reveló a partir de 1934-35, cuando la Unión Soviética entró en escena internacional, como un hombre de gobierno, como un hombre de Estado, previsor, capaz y totalmente entregado a la idea de la grandeza de Rusia. Quiso realizar lo que los zares no habían podido hacer con Rusia. Un imperio que no tendría más igual que los Estados Unidos. Un empire qui n'aurait de pareil que dans les États-Unis. El balance histórico de ese personaje es muy negativo desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera internacional y del socialismo. Él encabezó la restauración de un poder, de una nueva capa privilegiada en la Unión Soviética, encabezó lo que podemos llamar una contrarrevolución política, un termidor como, muy parecido al cual sucedió a la Revolución Francesa. Y en ese proceso cometió crímenes innumerables, masacró a más comunistas que el régimen nazi en Alemania, un millón y medio de cuadros y militantes del Partido Comunista, deportó y masacró millones de personas inocentes. Y aun su papel durante la guerra de resistencia de la Unión Soviética contra la Alemania nazi fue más positivo, al final de la guerra, en los países ocupados por el ejército soviético, de nuevo inició crímenes muy graves que han a escala mundial desacreditado el comunismo y el socialismo. Señor Claudín, según algunos de sus biógrafos, usted mismo podrá decirlo, Stalin era un hombre que tenía como una atrofia en el brazo izquierdo, las huellas de viruelas en la cara, un aspecto muy poco atractivo y una inteligencia en principio dudosa de cara al exterior, de cara a la galería, cuando le conocían la primera vez. ¿Por qué este hombre, este casi entonces un muchacho, logra llegar al poder? ¿Por qué vence en esa especie de lucha tribal por el poder? Bueno, hay que partir en primer lugar de que Stalin fue un revolucionario bolchevique, junto con Lenin, con otros luchadores contra el zarismo en Rusia, y que jugó en ese sentido un papel importante en su juventud. No tan importante como otros, no tan importante como después toda la mistificación de su papel histórico lo hace creer, pero jugó un cierto papel importante. Y esto hizo que al triunfar la Revolución de Octubre,
la Revolución Soviética, Stalin fuera en ese momento uno de los dirigentes del partido bolchevique, del partido que hizo la revolución, junto con Lenin, y jugó un papel desde el primer momento en el gobierno provisional revolucionario, ocupó cargos importantes, comisario del pueblo para las nacionalidades, inspector de la jefe de la inspección obrera y campesina, que era la que se ocupaba de todo el control y la depuración de los cuadros del Estado, y después, el año 22, a partir de ese momento, secretario general, que no tenía ese cargo la significación que tiene posteriormente, pero que era el cargo a través del cual se controlaba el aparato del partido, es decir, los cuadros medios, la distribución de estos cuadros, la promoción de estos cuadros. Todas estas funciones que cumple Stalin le dan un poder ya muy importante, hace que ya antes de la muerte de Stalin fuera el tercero o el cuarto personaje dentro de la jerarquía de la dirección del partido bolchevique, y es por eso por lo que cuando desaparece Lenin y antes de desaparecer ya, el dilema de la sucesión se plantea entre 3 o 4 personas, Trotsky, Stalin, Bukharin, y el hecho de que Lenin aconsejara al partido, al próximo congreso del partido, que era a comienzos del año 23, cuando Lenin queda inutilizado ya por su enfermedad, y el 12 congreso del partido se celebra a mediados de ese año, hay un mensaje de Lenin al Congreso aconsejando retirar a Stalin de la Secretaría General. Y el hecho de que a pesar de eso sea Stalin el que de hecho se hace con el poder a la muerte de Lenin, demuestra ya las bases que se habían creado, la fuerza de los factores objetivos y subjetivos que hacía que Stalin tuviera un gran poder ya en el partido. Ese es el comienzo de la historia de Stalin. ¿Cuál cree usted, señor London, que fue el secreto? Y a mi punto de vista, hasta hoy falta un análisis marxista, cómo se ha creado el poder de Stalin, cómo se ha desarrollado y la influencia que ha tenido. Y pienso que continúa a ser una debilidad del movimiento obrero internacional, esa falta de análisis marxista. Khrushchev en el 20 Congreso ha tenido un discurso muy importante, un discurso que quedará siempre presente, y sobre todo en el 22 Congreso han dado más cosas precisas, más cosas, más hechos, pero un análisis no han dado ni al 20 Congreso ni al 22 Congreso. Y mi punto de vista es que ese análisis tiene que hacerse aún no está hecho. Hay muchos trabajos, muchos testigos, muchos trabajos hechos sobre el problema de Stalin, pero un análisis científico, un análisis marxista aún no está hecho. Es una falta muy grande. Pero yo quiero añadir una cosa. Aquí se confunde Stalin con la Unión Soviética, se confunde Stalin con el partido. Se ha dicho que Stalin era marxista, que Stalin era comunista. Yo quiero solamente recordar que el cristianismo también conocía cosas que no se pueden confundir con el cristianismo. La guerra de cruzadas, el proceso de Juan d'Arc, la Inquisición, y no se puede confundir con la misión universal grande del cristianismo. Torquemada no es el representante del cristianismo. Stalin, para mí, tampoco no es el representante, no se puede confundir con el socialismo. Si la Unión Soviética, el pueblo soviético, los pueblos soviéticos han tenido tantos sucesos, es porque ellos querían realizar
el socialismo, querían hacer de su país atrasado un país desarrollado. Y durante la guerra, sabemos hoy que Stalin ha jugado en principio de la guerra un papel muy negro, muy malo. Ha aprendido, en la fin de la guerra, ha aprendido a conducir un poco las operaciones militares. Pero hay testimonios de jefes militares soviéticos que Stalin estaba muy incompetente. Y si la guerra se hubiera ganado, si se ha ganado la guerra, es porque los pueblos soviéticos querían defender su independencia, querían defender las conquistas que ellos han tenido. Y no es un mérito de Stalin. Stalin, al contrario, ha deformado el pensamiento marxista en el nombre del marxismo, ha hecho del marxismo, de la ciencia viva del marxismo, un dogma. Se ha presentado él como único y se ha dejado presentar como único intérprete del marxismo. Y fue un dogma que ha parado las fuerzas vivas del marxismo, ha parado las fuerzas vivas en la ciencia humana, en todas las ciencias humanas. Y a la plaza de eso ha puesto un dogmatismo mortal que es muy mal. Y la explicación es, claro que no es la persona de Stalin únicamente, pero hay que explicar, hay que analizar las causas del sistema, cómo se ha creído el sistema, porque Stalin no ha empezado con masacres. Poco a poco ha ido masacrar gente, ha hecho la represión, poco a poco ha hecho crímenes muy graves, crímenes que son páginas negras por la historia del movimiento obrero y de la Unión Soviética. Y yo pienso que es como Rosa Luxemburg ha dicho, una autocrítica, mismo si es impitoyable, es brutal, pero una autocrítica que va al fondo de las cosas, es la luz viva, es el aire puro del movimiento obrero internacional. ¿Cuál es su opinión, señor José? Yo estoy en parte de acuerdo con el señor Arthur London, pero quisiera añadir que Stalin tenía un grado muy acentuado de megalomanía. Él, debido en particular a cosas de su infancia, que fue terrible, eso no hemos de olvidarlo, fue una infancia terrible, como ha dicho usted, además atacado de viruela, no sé, sus 3 primeros hermanos fallecieron al poco tiempo, o sea que eran una vida muy dura que él le marcó para siempre. Y a él se le desarrolló un cierto, como diría yo, una cierta inclinación a las grandezas y a cambiar por el medio que fuera el país, sin, indudablemente, como diría yo, sin pararse en ninguna barrera, ninguna frontera. O sea, para él todo era lícito con tal de alcanzar el objetivo que él se había propuesto. Aquí había una megalomanía muy acentuada. Recordemos, en parte, que la primera reunión que tuvo en que conoció a Lenin, que era para él vital, él mismo confesó que le había decepcionado mucho Lenin, porque se le imaginaba como un gigante, como un señor que lo arrollaba todo, y encontró que era un ser muy humano, muy humilde, y que cuando estaban reunidos allí con todos los obreros, llevaban 1 hora y pico, entonces dijo, no, si Lenin es aquel. ¿Cómo que ese es Lenin? No puede ser, si es Lenin. Eso ya te demuestra que él tenía un cierto delirio de grandeza y que en realidad no tocaba de pies al suelo en lo que corresponde a humanidad. Para él, la humanidad en este aspecto no existía el hombre sencillo. Él soñaba con grandezas, en llevar el país a lo más alto. Y esto, para él, era casi una obsesión, como demuestra, o demostraremos luego, a través de toda su historia. Yo, para definirlo, si lo tuviera que definir, y comparándolo con políticos actuales, los políticos actuales, ya sabemos que no hay políticos de gran talla, se acostumbra a decir que son políticos con pies de barro. Yo diría que Stalin es un gigante de hierro, pero con los pies llenos de sangre.
Vamos a hacer una pausa breve y dentro de muy pocos momentos estamos otra vez con ustedes. Continuamos el coloquio. Señor Claudín, vamos a esbozar una teoría que probablemente no sea válida, pero usted nos va a decir si lo es o no lo es. En realidad, el pueblo soviético pasó de un zar a otro zar. Pasó de un Romanov a un Stalin. Yo creo que eso se puede, en todo caso, decir como una imagen, pero que tiene poca relación, poco rigor histórico. Efectivamente, se pasa de un déspota a otro déspota, pero la función histórica de ambos es totalmente diferente y sus características, la manera de ejercer el poder también es bastante diferente. Y justamente aprovecho esto para enlazar con algo de lo que se ha dicho anteriormente. Hay que tener en cuenta que Stalin, la figura de Stalin no es algo que sale ya formada como Minerva de la cabeza de Júpiter desde el primer momento y luego ya es lo mismo. Es decir, lo mismo que el país se transforma y se crea el sistema que se ha creado, Stalin se transforma también y pasa de ser ese revolucionario que ya hablaba antes a ser el jefe y la principal figura de la creación de un nuevo sistema social y de un nuevo Estado que no tiene nada que ver con el proyecto revolucionario. Es decir, una vez más se confirma algo que los filósofos han dicho, Hegel, Marx lo repitió después, que los hombres, los partidos, las clases, proyectan una cosa, creen que hacen una cosa y luego sale otra cosa. Es decir, la historia no es algo planificado y tal. Y Stalin cumple una función revolucionaria durante un determinado periodo, como otros dirigentes bolcheviques, y los propios problemas con los que se enfrentan, la propia resistencia de ese inmenso país en el que los obreros son una pequeña minoría y que es un país atrasado, donde el capitalismo mismo tenía muy poco desarrollo, es decir, donde no se reúnen las condiciones mínimas que la teoría marxista había previsto para la transición al socialismo, es decir, un capitalismo desarrollado. El aislamiento en que se encuentra, el cerco de todas las restantes potencias, hacen que esa revolución se encuentre con problemas extraordinariamente difíciles, frente a los cuales la acción de Stalin y la acción de otros dirigentes bolcheviques produce resultados diferentes de los que ellos mismos creían. Y en ese proceso, Stalin se transforma efectivamente en un dictador, en un gran criminal, si se quiere, que envía a la muerte y a la destrucción a millones y millones de comunistas y de no comunistas, de gentes también de izquierda, socialistas, socialrevolucionarios, mencheviques, etc., y que a través de esa dictadura sangrienta construye una enorme potencia mundial. No la construye él solo, pero él es la figura principal. Una enorme potencia mundial que en determinados momentos históricos juega un enorme papel positivo, porque no hay que olvidar el papel de la Unión Soviética en la lucha contra el fascismo alemán, contra las potencias fascistas. Fue un factor muy importante, si no decisivo, en la victoria sobre las potencias fascistas, es decir, en la victoria de la causa de la democracia, de esa democracia que él mismo había liquidado, en lo poco que había comenzado a existir después de la revolución, había liquidado él mismo en Rusia. Suena como irónico, ¿no? Suena como irónica, es una de las paradojas de la historia, pero es un hecho, es el hecho real. Y entonces, desde ese punto de vista, Stalin un zar. La realidad es que millones de soviéticos lo veían como un zar, porque toda esa
todo ese proceso fue acompañado de una enorme deificación de Stalin. Stalin era el dios. La poesía que tú has leído, la que ha leído Félix Joguet, lo demuestra. Y se podrían citar centenares de ejemplos. Incluso poetas que parecían muy progresistas, Neruda, Aragón, poetas españoles como Rejano, todos han entonado su canto a Stalin, todos. Y todos los que hemos participado en el movimiento comunista durante esa época hemos creído en Stalin como la figura principal, como el gran artífice de las victorias y de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Y eso explica que a la muerte de Stalin pareciera que el mundo se hundía para los millones de ciudadanos soviéticos y para muchos comunistas en todos los países. Es decir, ¿qué iba a pasar después de la muerte de Stalin? ¿Creyó usted en Stalin, señor London? No, tiene razón el señor cuando ha dicho que Stalin tenía tratos de paranoico, su sospechoso, su gente que trabajaba con él, la desconfianza que ha tenido, la maña de persecución que ha tenido. Pero eso fue una parte de Stalin, pero queda el Stalin lúcido. Yo pienso que ningún tribunal, ni el tribunal de la historia, no puede perdonar a Stalin las páginas negras que ha escrito. Y se puede plantear el problema, ¿dónde hubiera sido la Unión Soviética? ¿Dónde hubiera sido la paz, las relaciones de hombres en el mundo, si no hubiera tenido el tiempo, los 20 o 30 años de Stalin y de stalinismo? Y yo considero a Stalin como un hombre lúcido, un criminal, y no tengo por él ninguna consideración. El merezco que tiene por la construcción, por la guerra que se atribuyen a Stalin, no es su merezco personal. No hay que olvidar todo el pueblo. En Unión Soviética no había ni una familia que no estaba tocada por la represión de Stalin. Un padre, un hijo, un cuñado, un hermano, un amigo. Cada familia tenía a alguien que estaba represionado por Stalin. Y a pesar de eso, han atacado los soldados del Ejército Rojo gritando por la patria, por Stalin. Han muerto combatientes antifascistas en el pelotón de ejecución gritando viva la patria, viva Stalin. Y eso hay que explicar. Stalin ha tenido cuento de deseos de pueblos soviéticos, ha tenido cuento y estaba obligado a tener cuento de los comunistas en Unión Soviética, de los comunistas al extranjero, y hacer un papel muy lúcido y muy calculado y muy hipócrita, porque se conoce que gente que estaba muy cerca de Stalin, por ejemplo Kalinin, que fue presidente de la Unión Soviética, su mujer detenida 7 años en la cárcel, lo han dejado salir antes de la muerte de Kalinin, y luego otras después de la muerte lo han mandado en deportación. Se sabe que Molotov, que durante un tiempo se ha considerado como hombre que puede tomar el sitio de Stalin si Stalin muere, que tenía 3 años su mujer deportada en Siberia. Se sabe que Orjonikidze, que era un amigo personal de Stalin, su hermano detenido, liquidado. Orjonikidze él mismo se ha suicidado para escapar a la presión de Stalin. Hay Kuzinin, un secretario de la Internacional Comunista, elegido en el 7 Congreso en 1935, jefe del gobierno de Karelia, es la parte de Finlandia. Su mujer, su hijo, detenido en la cárcel. Kaganovich, su hermano, detenido, muerto.
ganó, fue gente muy cerca alrededor de Stalin. Su secretario, Postgripchev, que su mujer tenía una amiga que era familiar de Sedov, y Postgripchev continúa a trabajar. Eso todo prueba que Stalin estaba muy lúcido. Ha ejecutado mucha gente, mucha gente. Fue un criminal. Pero hay gente que no ha ejecutado. Por ejemplo, han ejecutado Litvinov, no ha ejecutado Maisky, porque no tenía otra gente para reemplazar. Tenía necesario de Litvinov, tenía necesidad de Maisky. Y así otras cosas. Por ejemplo, Pasternak, el autor de Dr. Zhivago, que la película se ha visto, o el libro se ha leído. Pasternak fue comprometido en los protocolos, ya se sabe cómo han fabricado los protocolos, de Isaac Babel y de Meyerhold, que los dos fueron matados por Stalin. Pero Pasternak no ha tocado a Pasternak, lo ha dejado en libertad. Claro, jugando, manipulando como ha podido. Y para mí Stalin queda un criminal delante de la historia, delante del movimiento comunista internacional. Casi, señor José, esto cae en el terreno de las ciencias ocultas. Usted, que es un experto, ¿nos podría explicar esa especie de hipnotismo colectivo que llega a vitorear al hombre que da la propia muerte? Bueno, aquí ocurre que en Stalin quizá en cierta forma hay un paralelismo también con el culto a la personalidad que había tenido Hitler, porque no hemos de olvidar tampoco que Stalin le tenía una especial manía a Hitler, pero no solamente como odio, como enemigo, también en cierta forma quería emularlo, porque Hitler supo crear una imagen, o sea, lo que hoy día han aprendido también los americanos. Los americanos no solamente han aprendido a crear imágenes de presidentes y V2, como les enseñaron los alemanes, sino también el culto ese a la personalidad. Y Stalin, supongo, porque nunca lo ha confesado, lógicamente, él quería ser más, en cierto aspecto, que Hitler. Y si a Hitler lo vitoreaban pues millones de personas, él necesitaba lo mismo. Lo único que había de diferente en los dos países es de que Stalin tuvo, entonces, para llegar a esta cumbre personal, una cumbre personal, a eliminar principalmente, no solamente ya a los, dijéramos, lo que hoy día serían enlaces sindicales en las fábricas o en los pueblos, sino a toda la gente que había creído en la revolución, y que se veía traicionada en la revolución, porque indudablemente el pueblo soviético, el pueblo trabajador, lo que quería era vivir en paz, conseguir un nivel de vida más elevado y no convertir la Unión Soviética en el mejor país del mundo. Esto, por supuesto, es un panfleto. Esto es lo que quería Stalin, no el pueblo. Entonces, lógicamente, él hubo que ir cortando todos los mandos, desde el más pequeño al más elevado, que pudiera representar una especie de antagonismo, una especie de alguien que pudiera alimentar una llamita contra él. En ese aspecto es tan megalómano como Hitler. Incluso en otros aspectos citaría quizá a otros jefes de Estado, porque ya que ha citado usted las ciencias ocultas, diríamos que Stalin nació un 21 de diciembre de 1879, o sea que... Ahora se cumplen los 100 años. Los 100 años, el centenario, que está en la frontera entre dos signos. Por una parte, el signo Sagitario, que da una fuerza enorme, pero una fuerza de tipo incluso mística, porque Stalin en cierta forma se le podría incluso tener como delirio místico lo que tuvo, sangriento, pero un delirio místico, ¿no? Y aparte, la tenacidad del Capricornio, porque tenía mucho de Capricornio, para el día siguiente ya era otro signo, la tenacidad para conseguir aquello que se proponía. En este aspecto, ya que hemos citado antes la palabra paranoico, quizá lo fuera desde el punto de vista psiquiátrico, pero no olvidemos nunca que los paranoicos no significan locos, sino locos que razonan, locos que saben lo que quieren y que conocen el mejor camino para conseguirlo. En este aspecto,
sí que hemos de considerar, yo consideraría al menos que la Unión Soviética ha sido un instrumento en manos de Stalin. Un instrumento que, lógicamente, si pudieran hablar los centenares de miles, ya no quiero hablar de millones, los centenares de miles que habían creído que con la revolución iban a conocer una vida mejor, lógicamente estarían en contra de Stalin. Ahora, como ya se ha dicho antes, sin Stalin, la Unión Soviética hoy día sería, pues como te diría yo, un país con muchos pueblos pequeñitos que quizá sembrarían o cultivarían lo que fuera, pero que en realidad no sería una potencia mundial. Y hoy día los Estados Unidos serían los dueños del mundo. Eso también hay que reconocerlo. Don Fernando Claudín, hay una cosa que parece extrañar en todos los momentos, que es el por qué duró tanto. Cómo un hombre como Khrushchev, que se supone que en el entonces estaba muy cerca del poder, porque a él llegó enseguida, en sus propias memorias confiesa el temer tantas veces que Stalin en cualquier momento le pueda matar. ¿Por qué un hombre que fue capaz de purgar a toda una marina nunca tuvo un oponente capaz de pegarle 4 tiros, por decirlo en un lenguaje de una manera muy llana y muy vulgar, para evitar ese peligro inminente de muerte que sabía que le venía? Eso mismo demuestra que no se puede explicar el proceso soviético, la creación, como yo decía antes, de ese nuevo sistema social y de ese Estado solo por Stalin. Es imposible explicarse esto si no se piensa en el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista es un partido, como se decía en ese marxismo staliniano, un partido de nuevo tipo, es decir, un partido que se había forjado en el proceso revolucionario, pero que tenía características peculiares. Por un lado, se creía depositario de la verdad marxista, es decir, del verdadero, del auténtico marxismo. Consideraba que el marxismo era una ciencia que explicaba todo el proceso social y utilizando la cual se podía guiar este proceso social. Entonces, un partido que se cree en posesión de esa ciencia, claro que es un partido muy distinto de otros partidos. Después es un partido muy centralizado, muy disciplinado, con una disciplina semimilitar que nace de las propias exigencias de la lucha contra otra dictadura, contra la zarista. Es decir, reproduce en cierta manera la estructura centralizada y policíaca de esa dictadura contra la cual lucha. En tercer lugar, este partido se encuentra en el poder en una coyuntura revolucionaria propicia, en la que sabe interpretar los deseos de las masas, se encuentra en el poder y tiene que gobernar, tiene que dirigir ese inmenso país, en el que la gran mayoría es una mayoría campesina, que lo que quiere es la tierra, la paz, pero no una transformación colectivista de la sociedad. Eso lo quiere solamente una pequeña minoría. Entonces ese partido tiene que actuar de una manera dictatorial, y al actuar de una manera dictatorial, todas esas características iniciales que tenía se refuerzan, se consolida, se convierte él mismo en una estructura totalmente antidemocrática, jerarquizada, en la que el mando desde arriba hasta abajo se opera de una manera militar. Y es la existencia de ese partido lo que explica todo ese proceso. Para poder gobernar y poder seguir adelante, tiene que empezar por eliminar a todos los enemigos de la revolución, partidarios del zarismo, a las otras fracciones de la izquierda rusa que no estaban de acuerdo con el partido bolchevique. Después empieza la lucha dentro del propio partido, porque al ser el partido la única fuerza política existente, todas las tendencias contradictorias en la sociedad, todas las diferentes opiniones se reflejaban forzosamente dentro del partido. La lucha entre los trotskistas, los stalinistas, los bujarinistas, etcétera, es el reflejo dentro del partido de las tensiones y de las diferencias que existen en la sociedad. Entonces, la fracción de Stalin, que al principio es una fracción, se abre paso eliminando a las otras, a los trotskistas, luego a los bujarinistas. Y luego hay una etapa, que es una etapa muy interesante, en la que una vez eliminado todos los enemigos exteriores, todas las fracciones internas que se oponen, empieza la purga de los propios stalinianos. Es decir, de los Khrushchev, de los Molotov, de los Kaganovich, de los Voroshilov, de todos estos. Y estos se sentían amenazados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la creación de esa nueva clase dirigente que surge a través de todo este proceso, para crear esa nueva clase dirigente cuya misión histórica ya no es la misión de la revolución,
sino es crear un Estado de unas características muy diferentes, aparecen una serie de contradicciones dentro de ella. Y Stalin, y no solamente Stalin, el aparato que le es fiel a Stalin, tiene que eliminar esas fuerzas hostiles que aparecen en su propio seno, en interés de esa propia clase dominante, de esa nueva clase dominante, pero asegura el interés de esa nueva clase dominante liquidando a muchos de los individuos de esta clase, cuyas opiniones, cuyas posiciones pueden poner en peligro los intereses colectivos de esa clase. Por eso, la primera medida que toman todos estos stalinianos, Khrushchev, todos estos, que son la nueva élite dirigente del país, una vez que Stalin muere, es eliminar a la policía política que se había convertido en un Estado dentro del Estado, a Beria, a todo el aparato policíaco, para ya poder dirigir y gobernar el país con plena seguridad, con plena tranquilidad, como tal clase dominante. Muchas gracias. Gracias por sus valiosísimos y tan personales testimonios. Les decíamos al principio de este mismo programa que Tribuna de la Historia es simplemente una plataforma de historia donde nuestros invitados, que tratamos siempre, cada semana, que sean los más idóneos, vienen a hablar libremente, sin coacción de ningún tipo, de historia. Esto cualquiera que sean sus ideas políticas o sus militancias políticas, porque el personaje de este programa es tan solo y exclusivamente la historia. Entre las personas que podrían hablar con más conocimiento de causa sobre el tema Stalin, nos ha parecido que es don Enrique Lister. Como ustedes recordarán, dos de nuestros invitados, los señores London y Claudín, no han creído oportuno, por razones que estimamos absolutamente personales, el sentarse en la misma mesa que el señor Lister. Ahora ellos no están, ahora está el señor Lister, a que queremos dar la misma oportunidad que han tenido nuestros invitados y el mismo tiempo que han tenido ellos, más o menos promediado, para hablar. Si tratáramos de hacer una sucinta biografía de don Enrique Lister, sería tarea que nos ocuparía por lo menos todo el programa, porque si hay un hombre al que la vida le deparó más circunstancias, digamos, curiosas o extrañas, o el destino le jugó de tal manera con él, puede ser probablemente su vida, don Enrique. Digamos, por reducirlo a los términos más históricos posibles, que don Enrique Lister, que es la primera vez que viene a Televisión Española, es el único, me parece que hay dos más, pero en fin, de los poquísimos españoles, creo que son tres en total en el mundo, generales soviéticos, y usted el único que es de tres ejércitos, del soviético, del yugoslavo y del polaco. Actualmente es secretario general del PCOE, es autor de libros biográficos contándonos algo de su azarosa vida, Las memorias de un luchador, y este que responde a ese título que es casi un grito, que se titula Basta. Señor Lister, ¿cuál fue su primer contacto con Stalin? ¿Dónde le conoció usted? La primera vez que yo he visto a Stalin fue en noviembre de 1932 en Moscú, donde yo había llegado unos meses antes. Luego en diferentes ocasiones, y la última vez el 6 de noviembre de 1944, en que yo dejé de pertenecer al ejército soviético para trasladarme a Francia y ocuparme de cuestiones relacionadas directamente con España, como era la formación y desarrollo del movimiento guerrillero. Señor Lister, se trata de hacer en el breve espacio del que disponemos en un programa de este tipo como un resumen de la figura de Stalin en el plano militar y en el plano político, por ejemplo. ¿Cómo era Stalin como militar? Y yo pienso que como militar Stalin ha sido un verdadero militar. En esto Nikita Khrushchev lo ha calumniado, queriendo presentar en su informe un Stalin que no sabía de las cosas de la guerra. Él había demostrado su capacidad militar ya durante la guerra civil, dirigiendo batallas como la de Sarizin, que luego había de llamarse esta ciudad Stalingrado, donde recibieron su más grande derrota los ejércitos
alemanes en la guerra del 41 al 45. Stalin fue, bajo la dirección de Stalin, se formó además, se forjó el gran ejército soviético que había de derrotar en los campos de batalla a la más perfecta máquina militar que jamás se había conocido y que era el ejército nazi, el ejército alemán. Como político, ¿cómo lo definiría usted? Como político yo definiría a Stalin y defino a Stalin como un eminente revolucionario, un gran político. El Partido Comunista de la Unión Soviética, ahí están los hechos, bajo la dirección de Stalin, siendo Stalin su secretario general, ha construido el socialismo en la Unión Soviética, ha llevado a cabo la colectivización en una lucha tremenda contra el enemigo interior y el enemigo exterior. Bajo la dirección de Stalin, el partido ha llevado a cabo la revolución cultural, ha llevado a cabo, y he dicho, la formación de sus fuerzas armadas. Bajo la dirección directa de Stalin, se ha forjado la Internacional Comunista, creada por Lenin, pero desarrollada y llevada a la práctica por Stalin, que ha sido la base para la formación de todo un movimiento comunista internacional con docenas de partidos comunistas, etc. Es claro que en ese largo periodo de muchos años de la dirección de unas situaciones como las que ha atravesado la Unión Soviética, de pasar de ser el país más atrasado de Europa, un país feudal, un país de opresión de pueblos, donde había docenas de nacionalidades oprimidas por el zarismo, de pasar de todo eso a ser el país más avanzado del mundo, el país de la libertad a todas las nacionalidades que antes estaban oprimidas y que la Revolución de Octubre liberó de la opresión. Atravesar por todos esos periodos. Porque hoy, cuando existe ya un campo socialista, con toda una serie de países socialistas, cuando el panorama de Europa, de Asia y de las antiguas colonias, de lo que se llama el tercer mundo, todo eso estaba bajo la dirección de las fuerzas imperialistas. Y la Unión Soviética era el único baluarte del socialismo, el país cercado por todos los lados por el imperialismo. A ver la situación de hoy, de los cambios que se han producido en el mundo, hay una tremenda diferencia. Señor Lister, gracias por su testimonio. Hay un último testimonio para cerrar este programa. Es el de nuestro corresponsal en Moscú, Ramón Pedrós, que nos manda una crónica, digamos, in situ, el escenario donde Stalin repartió sus... No sé qué decirle, porque usted lo ha puesto muy bien, pero a lo largo del programa ha quedado como uno de los mayores azotes de la humanidad. Entonces dejémoslos ahí, donde repartió su poder para cerrar esta tribuna de la historia dedicada a esta figura. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. A los 100 años del nacimiento de Stalin y a los casi 30 de su muerte, la Unión Soviética se acerca a la figura del llamado dictador de acero con mucha cautela.
Alguna que otra referencia a su nombre, que antes se procuraba evitar, ha vuelto este año a los medios de comunicación. El ministro de Defensa, Mariscal Ustinov, arrancó hace poco una gran ovación al dedicar un homenaje a Stalin ante 5.000 oficiales del ejército reunidos en el Gran Palacio de Congresos del Kremlin. Los militares no olvidan aquí que Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial, o al menos fue capaz de aglutinar al pueblo soviético contra la invasión nazi. Y los mandos del partido no critican hoy al que fue, si no creador, conformador del actual Estado soviético. Con Stalin nació, quiérase o no, el mundo actual, dominado por la división de bloques, y aquí se sabe muy bien que la Unión Soviética no tendría hoy la fuerza que tiene si Stalin no hubiera inspirado la formación del bloque socialista y el movimiento comunista internacional. Pero el pueblo todavía recuerda que Stalin no se paraba ante nada y que 1 de cada 5 familias soviéticas perdieron a alguien durante los años del terror político. No ha habido aún aquí una crítica abierta del periodo stalinista. Por eso las cosas están ambiguas, algo confusas, para determinar si aquí se aprecia o se abomina su obra. A Stalin se le conserva en secreto, a diferencia de Nikita Khrushchev, por ejemplo, que ha pasado al más oscuro olvido oficial y que, curioso es, fue el hombre que denunció los crímenes de Stalin. Si tuviéramos que resumir, diríamos que hoy predomina un intento para rehabilitar la memoria del militar, del gran dirigente que construyó el país y ganó la guerra, y estos aspectos positivos predominan sobre la negra estela de los terribles procesos de Moscú, de las purgas, depuraciones y deportaciones de Stalin. Personalmente me he encontrado con altos funcionarios soviéticos que no han tenido reparos en declararse abiertamente anti-stalinistas, pero esos mismos funcionarios no firmarían hoy un artículo en Pravda denunciando a Stalin, a quien todavía se desea poner entre paréntesis y no meneallo, para que la historia oficial del Estado soviético vaya lo más directamente posible de Lenin a Brezhnev, y así se sigan posponiendo las críticas abiertas a Stalin y Khrushchev. Todavía es pronto, todavía hay hombres que han vivido todas las épocas y hoy quieren que la Unión Soviética olvide en paz sus traumas y busque un futuro sin miedo. Una prueba de esa cautela y hasta de ese resquemor que suscita un Stalin, para acabar, es que hasta hoy las autoridades soviéticas no han autorizado que entrevistáramos a nadie, a ningún historiador o militar para hablar de Stalin. Tampoco han permitido que filmáramos la tumba del dictador, en la Plaza Roja, que está al pie de la muralla del Kremlin, desde que Nikita Khrushchev, hace casi 20 años, mandó sacarla del mausoleo de Lenin. Como ven, o mejor dicho, como no pueden ver, ahí sigue, guardando los restos de un hombre que 30 años después de muerto sigue suscitando reservas, temores y pasiones.